Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Un vector v con magnitud de 100 newtons apunta hacia el noreste con un ángulo de 60 grados. Un segundo vector w de magnitud 120 newtons apunta hacia el sureste a un ángulo de 30 grados. Determine el vector resultante al realizar la suma de v con w. Entonces, para esto vamos a realizar la gráfica de estos vectores. Vamos a trazar un plano cartesiano y a partir de ahí vamos a dibujar cada uno de estos vectores. Vamos a hacerlo. Ahí tenemos el plano cartesiano y sobre este vamos a dibujar ambos vectores, v y w. Ahí tenemos el vector v con una magnitud de 100 newtons, tiene un ángulo de 60 grados. Ahora tenemos el otro vector que es el vector w, que tiene un ángulo 30 grados, apunta hacia el sureste y tiene una magnitud de 120 newtons, de acuerdo a los datos que nos dan. Entonces, lo que nos piden en este punto es determinar cuál va a ser el vector resultante a realizar la suma de ambos vectores. Para esto vamos a descomponer cada uno de ellos en su componente horizontal y vertical para realizar la suma y así obtener el vector resultante. Entonces vamos primero a descomponer el vector v, vamos a dibujarlo. Ahí tenemos el vector v, cuya magnitud es de 100 newtons y tiene un ángulo de 60 grados. Entonces, la forma de descomponerlo es hacer una proyección de este vector sobre el eje x y el eje y de esta forma tenemos tanto la componente del vector en x como la componente de este vector en y. Entonces, trazamos la proyección. Ahí está, proyectamos el vector sobre el eje x y a esta componente será la componente del vector en x. Ahí la tenemos. Y también tenemos la componente de este vector en y. Es lo que queremos entonces encontrar. ¿Cuánto vale v de x y cuánto vale v de y? Para esto vamos a recordar de nuestros conocimientos en trigonometría. Esta figura que tenemos acá representa un triángulo rectángulo. Entonces podemos usar las razones trigonométricas para a partir de eso encontrar ambos catetos de este triángulo rectángulo que tenemos acá. Recordemos que el seno de un ángulo es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. Este es el ángulo en cuestión, por lo tanto el cateto puesto sería v sub y la hipotenusa es la magnitud del vector que sabemos que es de 100. Por lo tanto tengo esta igualdad. Seno de 60 grados es igual a vy sobre 100. De esta última despejamos 100 que está dividiendo pasa multiplicando, invertimos la ecuación y me quedaría entonces v sub y es igual a 100 por el seno de 60. Esta operación la realizamos con ayuda de nuestra calculadora y obtenemos la componente en y, la cual es 86.6 newtons. Entonces ya tengo esta componente del vector, su componente vertical. Aquí la anotamos. Componente del vector vertical es 86.6 newtons. Vamos a hacer algo similar para encontrar su componente de este vector, la componente horizontal v sub x. Para esto, recordemos que el coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Para este ángulo, el cateto adyacente pues sería v sub x dividido entre la magnitud de la hipotenusa, es decir, v sub x sobre 100. Y a partir de esta ecuación vamos a despejar v sub x, vamos a invertir la ecuación y el 100 está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces tendríamos que v sub x es igual a 100 por coseno de 60. Este valor lo metemos a la calculadora y obtenemos que la componente horizontal es 50 newtons. Aquí ya lo anotamos entonces, la componente del vector v, la componente horizontal vale 50 newtons. De esta forma hemos descompuesto el vector en su componente horizontal y en la vertical. Y esto lo vamos a usar para la suma. Ahora hagamos la descomposición del segundo vector, es decir, del vector w. Vamos a obtener la componente horizontal y la vertical. Dibujemos para empezar el vector w. Ahí lo tenemos. Su magnitud es de 120 newtons y forma un ángulo de 30 grados
apuntando hacia el sureste, entonces tenemos esta gráfica. Vamos a hacer igual la proyección de este vector sobre el eje X. Ahí la tenemos, esta es su proyección sobre el eje X, entonces ahora sí ya tendríamos las dos componentes, la componente horizontal y la vertical. Ahí tenemos, le voy a llamar a la vertical W sub Y y a la horizontal W sub X. Acá solo vamos a recordar que como la componente está debajo del eje X, la componente vertical va a tener un valor negativo. Nuevamente, para encontrar ambas componentes vamos a recurrir a la trigonometría. Aplicamos la definición y quedaría entonces seno de 30 es igual a WY sobre 120. Vamos a despejar el W sub Y, el 120 que está dividiendo pasa multiplicando y vamos además a invertir la igualdad. Recordemos que el valor va a ser negativo porque está apuntando hacia abajo. Sería menos 120 por el seno de 30 grados, que al meterlo a la calculadora esto me queda igual a menos 60 newtons. Es decir, esta componente vertical es menos 60 newtons. Y aquí ya lo anotamos. Ya tengo la componente vertical del vector W. Vamos a hacer algo análogo para obtener la componente horizontal. Y para eso usamos la razón trigonométrica del coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Para este triángulo, el cateto adyacente corresponde a WX. Entonces divido WX entre la hipotenusa, que es la magnitud, 120. A partir de esta ecuación vamos a despejar el WX. Este 120 que está dividiendo lo mandamos al lado opuesto, multiplicando. Y entonces quedaría WX es igual a 120 por coseno de 30. Este valor lo metemos en la calculadora y de esta forma obtenemos que WX es igual a 103.9 newtons. Y lo anotamos acá en este valor. WX es 103.9 newtons. De esta forma hemos descompuesto ambos vectores en sus componentes horizontales y verticales. Vamos a usarlas para hacer la suma y obtener el vector resultante. Muy bien, entonces determinemos las componentes del vector resultante. Es decir, el vector resultante le vamos a llamar R y tiene tanto componente horizontal como vertical. Para esto usaremos las componentes de los vectores que se están sumando. Lo hacemos a continuación. De lo que hemos calculado antes, recordemos que para el vector V, su componente horizontal era 50, bueno, valía 50, la componente Y 86.6. Luego, para el vector W, su componente horizontal era 103.9 y la componente vertical de W era menos 60 newtons, que estaba apuntando hacia abajo. Y entonces para obtener el vector resultante vamos a sumar todas las componentes en X, obtendremos la componente del vector resultante en X y lo mismo hacemos con las componentes verticales. Entonces la componente en X sumamos la componente de V en X más la componente de W en X y esto me da un total de 153.9 newtons. Esa es la componente de mi vector resultante que le estoy llamando R. Hacemos algo análogo con las componentes verticales. Entonces, componente, la resultante en Y va a ser la suma de las componentes de B y W en Y, es decir, 86.6 menos 60. Al hacer esta operación me queda que es 26.6 newtons la componente del vector resultante en Y. Y podemos graficar esto en plano cartesiano. Ahí tenemos el plano cartesiano. Vamos a graficar ambas componentes. Primero trazamos la componente horizontal que es 53.9. La localizamos. Y luego la componente en Y que es 26.6 positivo. Trazamos una línea horizontal y vertical sobre ambos números. Y en el punto donde se intersectan estas líneas es donde finaliza el vector resultante. Lo trazamos. Ahí está mi vector resultante R. Entonces ahora vamos a calcular la magnitud de este vector. Si podemos observar, pues esto podría representar un triángulo rectángulo formado por la magnitud del vector, esta longitud que es 26.6,
y la longitud horizontal de 153.9. Usamos entonces el teorema de Pitágoras y entonces recordemos que la magnitud del vector resultante es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, es decir, 153.9 al cuadrado más 26.6 al cuadrado. Metemos esto a nuestra calculadora y la magnitud del vector resultante es de 156.2 newtons. Y ahí colocamos su valor. Recordemos que un vector no solo tiene magnitud, también tiene una dirección. Es decir, tenemos que encontrar cuánto vale el ángulo con respecto a la horizontal de este vector. Es decir, quiero encontrar esta abertura. Entonces vamos a obtener esta dirección. Para eso vamos a usar también una de las razones trigonométricas. En este caso vamos a usar la tangente. Tangente del ángulo, por definición, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como acá estoy marcando el ángulo al cual quiero conocer, el cateto opuesto es esta distancia que es 26.6 sobre el adyacente que vale 153.9. Y entonces vamos a despejar de acá el valor del ángulo teta. Teta es igual a la tangente inversa de 26.6 sobre 153.9. Es tangente inversa o arco tangente. Estos datos los metemos a la calculadora. No hay que olvidar que la calculadora debe de estar en grados, no en radianes. Acá tenemos que verificar que esté en grados. Y el resultado me da que teta es igual a 9.8 grados. Y acá colocamos la abertura, es 9.8 grados. Es el ángulo del vector con respecto a la horizontal. Y de esta forma hemos resuelto esta suma de vectores.